Buenas tardes. Vamos a empezar con esta cuarta sesión del curso de otoño de este año, No son memorias de una piedra. Y bueno, hoy tenemos como invitado en esta primera sesión a Manuel Maldonado Alemán. Él es catedrático emérito de Filología Alemana aquí en la Universidad de Sevilla. Ha publicado numerosos estudios dedicados a la literatura alemana en los siglos XIX, XX y XXI. Ha presentado numerosas ponencias en congresos, colaborado y participado en proyectos de investigación en centros de alto prestigio internacional. Es un académico con una actividad investigadora muy importante que ha realizado durante toda su carrera profesional. En los últimos años, su investigación se ha centrado en el estudio del discurso de la memoria, la identidad y la transculturalidad en la narrativa actual en lengua alemana. Hoy, en el marco del programa propuesto para el curso de otoño, viene a hablar de la influencia del romanticismo alemán en la generación del 27, Luis Cernuda y Friedrich Hölderlin. Manuel, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por estar esta tarde aquí con nosotros, que además nos ha traído hasta poemas y todo. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Rocío, por la presentación tan amable y también por la invitación a hablar de dos grandes poetas, ¿no?, pertenecientes a la literatura universal, como serían Cernuda, muy cercano a nosotros, y Hölderlin, un poco más lejano en el tiempo y en el espacio, pero a su vez muy presente en la biografía, en la poesía de Cernuda. Yo les voy a dividir la presentación en tres bloques, en tres apartados. El primero de ellos va a estar dedicado a Cernuda. Voy a hablar de algunos datos de su biografía que me parecen relevantes tanto para entender la propia poesía de Cernuda como para constatar alguna analogía, alguna afinidad, alguna coincidencia entre la vida de Cernuda y la vida de Hölderlin, salvando las grandes distancias, tanto temporales como espaciales. Curiosamente, hay alguna similitud a este respecto. Y en el segundo bloque voy a hablar de Hölderlin. Sin él no podemos analizar la influencia que ejerció en la poesía de Cernuda. Vamos a hablar, la poesía de Hölderlin es un poco compleja y hablarlo en tan poco tiempo va a ser complicado, pero voy a tratar de centrarme en algunos aspectos que son relevantes para luego analizar en el tercer bloque esa influencia en algunos poemas. El tercer bloque va a tener una orientación eminentemente práctica. Yo les he dado una fotocopia con algunos poemas que vamos a comentar, espero que nos dé tiempo, donde a mi modo de ver se plasma con claridad la influencia que ejerció Hölderlin en una parte, en una etapa de la poesía de Cernuda. Vamos a partir de una fotografía de Luis Cernuda del año 1934, que se hizo muy cerca de aquí, en el Paseo de Colón, concretamente. Y la he elegido no solamente por la afinidad con Sevilla, porque se aparece Sevilla, sino también por la fecha. La fecha del 34, 1934, es exactamente la fecha en la que él se interesó por Hölderlin. Y es cuando le tradujo 18 poemas de Hölderlin con la ayuda de un poeta alemán, Gebser, y en este periodo pues, también se nota, se plasma esa influencia y esa admiración que él sintió desde entonces por Hölderlin en la producción poética de entonces, concretamente en uno de los poemarios que escribió por aquel entonces. En este periodo, Cernuda, hablaremos más tarde de ello, pues estaba comprometido con las misiones pedagógicas de la República. Rafael Alberti, por esta fecha, hace una definición del poeta sevillano y lo califica de difícil y tímido, capaz de romperse en un instante. Yo creo que, con pocas palabras, Rafael Alberti definió el carácter, la personalidad que le caracterizaba. Cuando dice difícil, prácticamente todos los que le conocieron insisten en que tenía un carácter un tanto especial, un tanto complejo, y, por otro lado, tímido. Quizás la timidez fuese un elemento que le caracterizó, porque él era una persona, y luego muy sensible. Cuando habla capaz de romperse en un instante, alude a la extrema sensibilidad que caracterizó a este poeta. Quizás ese caparazón que él se ponía para defenderse hiciera que a muchos le pareciera que fuese una persona difícil, que en el fondo no lo fue tanto. Lo que sí es verdad es que este carácter que le caracterizaba, que lo definía,
va a provocar una sensación de aislamiento y de soledad que le va a acompañar durante toda su vida. Cernuda prácticamente siempre se sintió solo y aislado. Y no solo por su carácter, sino también por su condición, por su identidad homosexual, que él llegó a reivindicar y fue muy valiente cuando decidió hacerla pública, en un tiempo en la que esto no era fácil. También se sintió muy solo y muy marginado a raíz del destierro, a raíz del exilio, y también por la falta de éxito literario que tuvo durante casi toda su vida, excepto al final. O sea, fue una serie de elementos que quizás influyeran en esa sensación que él tenía de aislamiento y de soledad. Si era cierto o no era cierto es otra cosa, pero él lo percibía desde su sensibilidad de esta manera. Era una frustración, por tanto, incluso hay críticos que hablan de una marginación que obedece, por tanto, a cuestiones de su identidad sexual, como también política y también, hasta cierto punto, literaria. Pero, en cualquier caso, quizás la mejor semblanza que se ha hecho sobre Cernuda la hizo él mismo. En el año 31, concretamente, en un ensayo que veía como título El espíritu lírico, ahí se define Cernuda de la siguiente manera. Él habla en tercera persona, lo hará en otros textos también, para hablar de sí mismo. Le juzgan, momento, voy a leer desde aquí mejor, que lo veo mejor. Le juzgan mal y sufre por eso. Es de nieve por fuera y de llama por dentro. Quien lo toca se hiela, mientras él se abraza. No sabe amar y está amando siempre. No sabe vivir y está vivo. Su sitio no está en parte alguna. Siempre deseará un lugar diferente. Es el extranjero. Esa yo creo que es la definición mejor que se ha hecho sobre Cernuda, la hace él mismo, y yo pondría el acento en la palabra extranjero. Él se sintió siempre un extranjero, un extraño, una persona que no encontró su sitio en el mundo, no encontró tampoco dónde vivir, el espacio en el que él se sintiera a gusto. Su vida fue, desde entonces, desde que tiene conciencia, una vida errante, una vida de continuo cambio. Por supuesto, la última etapa de su vida motivado también por el exilio que le obligó a irse de España, por cuestiones políticas. Cernuda, una vez que finaliza el bachillerato en los Escolapios, en el año 1919, se matricula en esta universidad, en la Universidad de Sevilla, en la carrera de Derecho, y es cuando la universidad estaba no aquí, sino estaba en la calle Larañas, donde está ahora la Facultad de Bellas Artes, y ahí va a conocer a un joven catedrático en una asignatura que cursaba, que era de literatura española, que fue Pedro Salinas. Y Pedro Salinas fue una persona importantísima en su vida, no solo en los comienzos como poeta, sino también posteriormente. Prácticamente a lo largo de su vida, Pedro Salinas hizo muchísimo por él. A veces hubo una fricción entre ambos, pero a veces se dice que incluso Cernuda no fue lo suficientemente agradecido con Pedro Salinas, pero Pedro Salinas realmente nunca dejó de ayudarle. Él se licencia en el 1925 y ya para entonces había participado en las tertulias que Pedro Salinas organizaba y ya se había iniciado como poeta. De tal manera que en el 97 va a salir publicado un primer libro de poemas que lleva como título Perfil del aire. Perfil del aire fue publicado en una revista, en la revista Litoral de Málaga, que llevaba una persona que también fue muy importante para él, que fue Manuel Altolaguirre y Emilio Prados. Otros poetas del momento habían publicado en esta revista, habían publicado poemarios en esta revista, y él esperaba, como había ocurrido con otros compañeros, Cernuda esperaba que este poemario tuviera éxito. Craso error. El poemario fue muy mal recibido por la crítica literaria, la mayor parte de ellas, excepto dos, fueron negativas, algunas muy negativas, y se le acusaba de anacronismo, de una poesía sin color moderno, y sobre todo lo que más le ofendió a Cernuda fue que se le dijera que era una imitación de Jorge Guillén, que había más o menos seguido el modelo poético de Jorge Guillén. Él se sintió profundamente herido, tan herido
magnificó las críticas, típico de Cernuda, se sintió tan herido que nunca en su vida olvidará estas críticas. De todas formas, para ser justos, hubo dos personas que lo apoyaron enormemente, apoyó este libro. Uno fue José Bergamín y el otro fue precisamente Jorge Guillén, quien le escribió una carta personal en la que le apoyaba, en la que le daba ánimos para continuar escribiendo poesía y en la que le decía que él, Jorge Guillén, no era maestro de nadie, con lo cual contestaba a esos reproches de que le había imitado. El problema para Cernuda fue que hasta Salinas llegó a creer, aunque no se lo dijo en ese momento, que su poesía, ese poemario, era una especie de remedio de la poesía de Jorge Guillén. Esto provocaría posteriormente un distanciamiento momentáneo entre ambos. Salinas le dio un consejo muy importante a Cernuda. Le dijo que aprendiera una lengua extranjera, por un lado, y que visitara un país extranjero. O sea, le estaba diciendo que saliera de Sevilla, ¿no?, que se abriera al mundo y a otras culturas. Y así lo hizo. Concretamente, tras la muerte de su madre, en el 1928, va a tomar posesión de una plaza de lector de español en la Universidad de Toulouse, en Francia, que Salinas le había buscado. Y esta experiencia fue muy gratificante para él, no tanto por Toulouse, sino por los viajes que hacía a París. Ahí conoció un mundo completamente nuevo y le fascinó por aquel entonces el surrealismo. Ahí entró en contacto con la poesía surrealista, empezó a leer a Aragón, a Breton, a Éluard, y también leyó a otros escritores franceses que tuvieron también una influencia en él, como Mallarmé, Baudelaire, Rimbaud, etc. Y Gide fue se ha hablado aquí de este escritor y su influencia en Cernuda. Gide ejerció una influencia muy importante y fue exactamente durante este periodo francés el que ayudó a Cernuda a afrontar, que para él era muy importante, asumir su identidad como homosexual. Tengo entendido que Gide también, yo no soy especialista en Gide, pero también era de esa condición y le ayudó mucho a aceptarlo. Fue a partir de aquí cuando Cernuda decide, muy valientemente, todo hay que decirlo, decide a exponerla públicamente. Estuvo como unos 7 meses en Toulouse. El contacto con el surrealismo le fascinó, tuvo una gran influencia posterior en su poesía y vuelve a Madrid en el año 1929. Y aquí empieza a trabajar en una librería de un librero conocido en Madrid, que era León Sánchez Cuesta, que era, por cierto, el cuñado de Pedro Salinas. Ahí estuvo unos meses trabajando hasta que llega una fecha mítica, que fue el 14 de abril de 1931, que fue la proclamación, como saben, de la República, de la Segunda República Española, y este hecho le va a cambiar completamente. A partir de entonces se transforma, habrá otro Cernuda, tendrá otra personalidad debido al entusiasmo y que le causó, a la alegría tan profunda, al igual que en otros compañeros de él, de generación, que le causó el advenimiento de la República. Inmediatamente la República, como saben ustedes, le dedicó mucha importancia a la educación. Para él era lo determinante para que España saliera del atraso en el que se encontraba. Y él participa con auténtico fervor, con auténtico entusiasmo en las misiones pedagógicas y culturales del gobierno republicano. Desde el primer momento se compromete con estas misiones. Como sabrán, estas misiones tenían la función de crear bibliotecas en las escuelas nacionales de la República, repartidas por los pueblos más recónditos de la República, y traer sobre todo clásicos españoles y clásicos universales. Luis Cernuda participó realmente con mucho entusiasmo en este proyecto. Posteriormente participa también en una variante del proyecto que fue el llamado Museo del Pueblo, que era llevar copias de pinturas importantes del Museo del Prado, llevarla por los pueblos, copias realizadas por pintores del momento, o sea, no por un cualquiera, llevarla a estos pueblos y darle las explicaciones pertinentes. Ahí es donde Cernuda interviene. Pues bien, él estuvo en pueblos de Ávila, de Guadalajara, de Segovia, de Andalucía. Aquí estuvo, por ejemplo, en Aracena, en Ayamonte, en Isla Cristina, en Ronda, también en Málaga, en Toledo, etc. Entonces, lo que interesa de esta experiencia fue el contacto directo que tuvo él con la miseria tanto económica, social y cultural.
Ahí se dio cuenta de que España estaba sumamente atrasada y simplemente le indignó, ¿no? Le indignó el contemplar de primera mano esta profunda y extensa miseria que se encontró en estos pueblos. Pero, por otra parte, le fascinaron los niños. Él siempre tuvo una ternura especial, ¿no? Por los niños, por la inocencia, por la ingenuidad, ¿verdad?, de los niños, y le fascinó esa inocencia que encontraba, esa mirada limpia, como él decía, y le fascinó también el afán de conocimiento, la curiosidad que se encontró en estos niños y en estos pueblos. Pues bien, esta experiencia le va a cambiar, ya digo, le va a cambiar profundamente, y es cuando tenemos al Cernuda del compromiso político y el compromiso social. Concretamente va a participar junto con Alberti en la revista que se llamaba Revista Revolucionaria, Octubre, y ahí publicará su adhesión al comunismo, ¿no? Manifiesta públicamente su adhesión al comunismo y la necesidad de destruir la sociedad capitalista, decía literalmente, por ser la culpable de ese atraso en el que se encontraba España. Tenemos, por tanto, a un Cernuda partidario de una revolución. En esta época se acerca al Partido Comunista de España, si bien no hay ninguna constancia de que fuese militante, ¿no? A veces se ha dicho, pero realmente no hay ninguna prueba de esa afiliación. Lo que sí él manifestó desde un principio es la lealtad a la República, fundamentalmente. Su compromiso era no con un partido, su compromiso no era partidaria, sino era la lealtad a los principios republicanos, a ese afán de modernidad que trajo la República para España y, sobre todo, con el programa cultural, el programa educativo y también por ese afán de libertad y de modernidad que la República quería implantar. Después de publicar el perfil del aire, Cernuda se da cuenta, debido a las críticas negativas que había recibido este volumen, que no podía publicar. O sea, solamente logró publicar un volumen. Y tenía como 3 volúmenes más sin publicar. Y fue entonces cuando decide, también aconsejado por Pedro Salinas, de juntar todos los volúmenes que tenía escritos, todos también los ya publicados, en un único volumen que le titulará, le dará como título La realidad y el deseo. Eso fue un gran acierto que tuvo, un auténtico acierto. No solamente por el hecho de publicar todos los poemarios en un único poemario, en un único volumen, dividido en los correspondientes libros, sino también por el título. Yo creo que no hay mejor título que mejor refleje lo que es la poesía de Cernuda, que esa relación dialéctica, ese conflicto entre lo que es la realidad y lo que es el deseo. Pues bien, este volumen va a recibir críticas entusiastas de las figuras poéticas más importantes del momento, concretamente Juan Ramón Jiménez, lo alabó muchísimo, Pedro Salinas, Manuel Altolaguirre y especialmente el que sería luego su gran amigo, Federico García Lorca. Lorca dijo literalmente: saludemos la realidad y el deseo como uno de los mejores libros de la poesía actual de España. Uno de los mejores libros de la poesía actual de España. Esto fue para él un gran éxito personal, un apoyo impresionante. Él necesitaba de alguna manera ese reconocimiento público por su poesía. Hay que darse cuenta de una cosa importantísima, que Cernuda, el gran objetivo y objeto de su vida, era la poesía. Y ahí coincide con Hölderlin. Cernuda se sentía como poeta, ¿no? Él es el sentido de su vida, es el objetivo de su vida, es la vocación de poeta, y a la poesía se entregó en cuerpo y alma durante toda su vida, al igual que hizo anteriormente Hölderlin. Pues bien, este reconocimiento no fue solamente de palabras, sino que se le organiza. Concretamente, el 19 de abril de 1936, bueno, os voy a presentar la portada de la primera edición de La realidad y el deseo, que apareció en la revista Cruz y Raya, que dirigía José Bergamín, una persona muy importante también en su vida. Y esta publicación, esta primera edición, es del año del 36, del 1 de abril del 36. Debido a ese entusiasmo que provocó entre sus colegas de generación del 27, el libro, se va a organizar un homenaje muy importante el 19 de abril del 36, del que ha resultado una foto histórica, que es esta foto.
Es una foto histórica porque poco después, debido a la Guerra Civil, no habría más fotos conjuntas de la generación del 27. Está considerada como la última foto de esta generación en el restaurante mítico Casa Rojo de la madrileña calle Botoneras, que está muy cerca de la Plaza Mayor de Madrid. Ese restaurante sigue existiendo, se puede comer allí prácticamente. Hoy se llama Los Golayos, se llama el restaurante. Pues bien, en esta foto hay una serie de personalidades, de poetas, que de alguna u otra manera van a desempeñar van a tener una influencia y van a ser personas importantes, casi todos, en la vida y en la evolución poética de Cernuda. Tenemos de pie, ¿no? Ahí lo pone a Vicente Alexandri, con el que mantuvo una buena relación. Cuando iba a Madrid le visitaba, le solía visitar. Tenemos también, junto a Vicente Alexandri, a Federico García Lorca. Estamos el 19 de abril del 36, ¿no? Pues bien, a Lorca le quedan exactamente 4 meses de vida. Luego vendría, como sabemos, la Guerra Civil y luego, si quieren, hablamos de la experiencia que tuvo con Cernuda y decidió fatalmente volver a Granada y ahí murió asesinado el 19 de agosto del 36. Junto a García Lorca aparece Pedro Salinas, luego Rafael Alberti, Pablo Neruda, José Bergamín, que fue la persona que le estuvo editando, también luego en el exilio en México le editó varios volúmenes. Manuel Altolaguirre, junto a José Bergamín. Manuel Altolaguirre es una persona que, si de haber algún hermano, fue él. Incluso lo consideraba como un padre en el exilio. Manuel Altolaguirre le cuidó, siempre mantuvieron una excelente relación. Y luego tenemos a María Teresa León. María Teresa León, como saben ustedes, fue la compañera de Rafael Alberti. Por cierto, es una fotografía que hay que destacar la presencia de mujeres, ¿no? Que es importante. Hay otras que no. La generación del 27 no aparecen mujeres. Aquí aparecerán entre ellas 2 o 3 muy importantes. Una de ellas es María Teresa León. Y aquí me gustaría nombrar un libro de memorias que publicó María Teresa León, que lo conocerán ustedes, Memoria de la melancolía, que es mucho más que una autobiografía. Está escrita en prosa muy bella, es un testimonio histórico de lo que fue el exilio. Algunos lo consideran un manual de resistencia, otros como un tratado de la pérdida, pero este volumen es muy importante porque describe exactamente el sentimiento que le acompañó a Luis Cernuda en el exilio, el sentimiento de pérdida, de nostalgia por lo perdido, ¿verdad? En un mundo que realmente le resultaba bastante extraño y al que nunca se adaptó. Ese ambiente del exilio, ¿no? Ese sentimiento de soledad, de frustración, por ser los perdedores, ¿no? Y por no encontrar un nuevo sentido a su vida, lo refleja muy bien María Teresa León en este libro. Hay una nueva edición del año 21, me parece, de Benjamín Prado en la editorial Renacimiento, que se la aconsejo. Le aconsejo también que lean la introducción que Benjamín Prado hace y, sobre todo, el perfil de Cernuda, la semblanza de Cernuda que hace María Teresa León. Es una semblanza muy positiva y destaca, a diferencia de otra semblanza, destaca el compromiso político y social que tuvo Luis Cernuda durante la República, sobre todo durante la República y la Guerra Civil, ¿no? Destaca ese aspecto de su vida del que a veces no se ha hablado lo suficiente. Luego, Cernuda, por supuesto, que aparece en el centro de la foto sentada, junto a una persona de la que también se ha hablado aquí, me parece que en la primera conferencia, de Concha Méndez, ¿no? Que era la mujer de Manuel Altolaguirre, y esta mujer va a tener un papel muy importante en la vida de Cernuda. Con ella mantuvo una excelente relación, prácticamente siempre. En el exilio en México, pues Manuel Altolaguirre se separa de su mujer, y fue entonces cuando, por consejo de su gran amigo y padre, prácticamente, Manuel Altolaguirre, Cernuda se va a vivir a la casa que tenía Concha Méndez en el pueblo cerca, en el que entonces era un pueblo cerca de México, en Coyoacán. Hoy día ya no. Ese pueblo está integrado en el Distrito Federal. Entonces ese pueblo le recordaba profundamente a Andalucía, ¿verdad? Bueno, pues allí Concha Méndez vivió con su hija Paloma, que tenía también una excelente relación con Cernuda, le acogió en su casa y pasó durante grandes periodos y, curiosamente, falleció en la casa de Concha Méndez, ¿no? De un infarto, un paro cardíaco que sufrió. Estos años que pasó en la casa en Coyoacán, en la casa de Concha Méndez, mientras él trabajaba, que estaba muy cerca de la Universidad Autónoma de México,
pues vivió lo que nunca tuvo, la sensación de hogar, ¿no? Ahí realmente, junto con los nietos de Concha Méndez, los hijos de Paloma, él se dedicó, prácticamente rompió el contacto, las relaciones con los republicanos en México, llevó una vida humilde, sencilla, sin grandes contactos sociales, y se dedicó a llevar a sus clases y a llevar a los niños de Paloma al colegio. O sea, esa sensación de hogar, esos pocos años que estuvo allí, la vivió intensamente. Como siempre, hizo Cernuda a lo largo de su vida, luego cambió, se fue a Estados Unidos, en fin, iba y venía. Era una persona que no acababa de encontrar, de tener arraigo en algún sitio. Y luego aparece también una figura interesante, que es la argentinita. La argentinita está sentada delante de María Teresa León. Ya sabéis que es un personaje, una bailarina, cantora de flamenco, que trabajó intensamente con García Lorca, ¿no? Esta fotografía, como digo, es una fotografía impactante por el significado histórico que tiene y también, sobre todo, por el apoyo, ¿no?, que manifiesta, ¿no?, históricamente ya un documento fehaciente que manifiesta, pone de relieve el apoyo que esta generación otorgó a Luis Cernuda. Desgraciadamente llega la Guerra Civil, esta generación se dispersa, hay algunos que realmente fueron asesinados, fallecieron, y fueron vidas destruidas de alguna manera, unas por un motivo y otras por otra, y al empezar la guerra, Luis Cernuda pues, continúa con su activismo, en este caso ya más político, si queremos. Estuvo de agregado de prensa del nuevo embajador de la República, Álvaro de Albornoz, en París. Fueron 3 meses nada más, ahí hubo un conflicto con la Pasionaria y tuvo que volver, no voy a entrar en ese detalle, tuvo que volver el embajador a Madrid y con él también, por supuesto, toda su familia y también Luis Cernuda. Hay que recalcar que de haber otra mujer en su vida que con la cual tuviera una relación muy afectiva, además de Concha Méndez, fue con la hija de Álvaro de Albornoz, con Concha de Albornoz. Ella fue una amistad duradera en la vida de Cernuda. A la vuelta de París, pues Cernuda, siguiendo su coherencia personal con su ideología, se alista como miliciano en el batallón alpino, ¿no?, y fue destinado a la Sierra del Guadarrama. Ahí ven ustedes cómo Luis Cernuda participa en el acto que se hizo antes de la partida al frente. Era representante de la Comisión de Cultura del batallón, se participó más que en el frente pegando tiros, no hay constancia de que pegara ningún tiro, pero sí participó en todo lo que tuviera que ver con la cultura del batallón y con el entretenimiento, con la formación de los milicianos y dando ánimo a los milicianos que pertenecían a este mítico batallón, ¿no? Fue un batallón importante que luchó en la Sierra del Guadarrama y que tuvo bastantes éxitos. Todo tiene que ver con la defensa de Madrid, que ya estaba siendo asediado. La acción política. Fue una época claramente de acción política y un compromiso absoluto con la causa republicana. No tanto con el Partido Comunista, ya digo, el Partido Comunista luego hubo unos malentendidos, Gide desempeñó ahí un papel y ya se distancia de alguna manera del comunismo. En el fondo, aunque él lo dijera, él nunca llega a ser marxista. O sea, yo no sé si hasta qué punto él había leído a Carlos Marx, pero se proclamó comunista, se proclamó marxista, producto de esa efervescencia, de ese entusiasmo del momento. Realmente luego se distancia, pero siempre, y eso es importante recalcarlo, mantuvo una lealtad absoluta con la causa republicana. Y él mismo lo explicaría en Historial de un libro, que es una especie de biografía literaria, ¿no?, donde él va comentando cómo se fue configurando su obra literaria y los aspectos de su vida que influyeron en esa formación. Así explica su compromiso Luis Cernuda. En abril de 1900... Perdón, me he equivocado. Al principio de la guerra, dice Luis Cernuda, al principio de la guerra, mi convicción antigua de que las injusticias sociales que había conocido en España pedían reparación y de que ésta estaba próxima, me hizo ver en el conflicto no tanto sus horrores, que aún no conocía, como las esperanzas que parecía traer para lo futuro.
Desnudas frente a frente vi, de una parte, la sempiterna, la inmortal reacción española, viviendo siempre entre ignorancia, superstición e intolerancia en una Edad Media suya propia. Y de otra, las fuerzas de una España joven cuya oportunidad parecía llegada. Ninguna otra vez en mi vida he sentido como entonces el deseo de ser útil, de servir. Esa sensación de ser útil a la comunidad, de implicarse en el colectivo, de servir a todos, la tuvo aquí. Luego ya en el exilio pues llevaría una vida más bien sola, solitaria, como la que había llevado anteriormente, antes de la República, ¿no? Una vida más bien solitaria, sentimiento de aislamiento. En cambio, en este periodo pues se implicó activamente en la lucha que se estaba desarrollando para la defensa de la República. En el 37 se fue a Valencia, ya saben que ustedes que el gobierno republicano, temiendo, ¿no?, de que Madrid fuera tomado por las tropas sublevadas, se trasladó a Valencia. También lo hizo, aunque un poco más tardíamente, después de participar en las milicias, también lo hizo Cernuda, y allí participó en la edición de una revista muy importante de la España republicana, Hora de España, que publicaba textos relacionados con la defensa de la República. Ahí participaba también Manuel Altolaguirre, entre otros. Posteriormente, estamos en el año 37, en el otoño del 37, vuelve a Madrid y fue cuando la República le ofrece un cargo importante como agregado cultural en Oslo, un cargo que él rechaza, que no acepta. Pero poco después, en febrero del 38, acepta viajar a Inglaterra a raíz de una propuesta que le hizo un poeta inglés que él conoció en el 35, con el que posiblemente tuviera una relación íntima, Richardson. Le propone... Richardson le admiraba, era hispanista, admiraba a Cernuda y admiraba su poesía. Le propuso, le dijo que había organizado una serie de conferencias en Inglaterra y le propuso un viaje que Cernuda creyó que iba a durar un mes o como mucho 2 meses, un ciclo de conferencias por Inglaterra defendiendo a la República, ¿no?, para motivar el apoyo y la solidaridad de los ingleses a la República. Se fue. Pero cuando llega a Inglaterra se da cuenta que todo había sido un mero pretexto de Richardson para sacarlo de la guerra, sacarlo del Madrid asediado, temiendo que le ocurriera como a Lorca. La muerte de Lorca estuvo siempre presente. Yo soy de los que pienso que posiblemente ese activismo de Cernuda también estuviera motivado por lo que le hicieron a Lorca, ¿no?, el dolor tan extremo que sufrió por ello, ¿no?, el impacto que sufrió. Pues bien, Richardson temía lo mismo y muchos otros, y lo alejó del Madrid republicano, del Madrid en guerra, del Madrid asediado, y cuando llega allí pues se ve que no tiene trabajo, que no tiene dinero, que las conferencias pues había sido un pretexto. Richardson no logra buscarle un trabajo de forma inmediata, tardó mucho, al final sí le logran darle un puesto en la Universidad de Glasgow, pero él, tras un mes y pico, decide volver a España. Decide volver, va a París y ya en París le advierten que de ninguna manera vuelva, porque la República va a caer, Madrid va a caer y no tiene sentido que arriesgue su vida, que le puede pasar como a Lorca, y decide, por tanto, volver a Inglaterra y, como él dijo, fue el periodo más miserable de mi vida. Allí se vio con un ánimo por los suelos, si todo lo que había creído se había derrumbado, se vio que no tenía trabajo, no tenía dinero. Algunos amigos de Londres que él conocía, que estaban igual que él, también le ayudaron un poco. Ya por fin le consiguen un trabajo en la Universidad de Glasgow por intermediación de Richardson, pero claro, esa ciudad no le gustó nunca, ese fue el problema que tenía. Él era sevillano en este sentido, y allí llovía mucho, en la oscuridad, una ciudad industrializada, no tenía el brillo de Sevilla, ¿verdad?, la monumentalidad de Sevilla, y fue un periodo bastante aciago. Luego consigue trasladarse a Cambridge, en la universidad, y ahí sí fue feliz. Ahí fue feliz porque tuvo una cosa que no tenía en Glasgow, que es la biblioteca. La biblioteca leyó muchísimo, leyó a los románticos ingleses, y eso le animó muchísimo. Hasta que se cansa, como siempre había ocurrido, y decide dar el salto a Estados Unidos, después a México, a Estados Unidos otra vez. Entonces ya viene esa vida que él luego llamará de peregrino, una vida errante, por diversas culturas, diversas lenguas, diversos países. Un detalle, parece ser que la vida académica no le gustaba, que él se sentía poeta.
y los trabajos que conseguía, mayormente, no todos, era dando clases de literatura española y parece ser que no se identificaba con esa profesión académica. Tampoco las vivencias que hizo en Estados Unidos del mundo académico en Estados Unidos fueron muy positivas, ¿no? Había muchas rencillas entre ellos. Pues bien, así llegamos damos un salto atrás a la realidad del deseo. Nos encontramos ahora en el año 36. Fue cuando se publicó la primera edición de la realidad del deseo. Ahí está el índice de la última edición que se publicó tras la muerte de Cernuda. Él murió en el año 63, ¿no? Él murió bastante joven, ¿no? Con 61 años, de un problema por lo visto heredado de la familia. Él sabía que iba a morir de alguna forma, nunca hizo que lo reconociera un médico porque preveía que iba a morir joven. Él siempre decía que en mi familia los hombres habían muerto al cumplir los 60 años. Sus dos hermanas habían muerto antes también de lo mismo, de un paro cardíaco, y así fue. Pues bien, tras su muerte se publicó la colección completa, el poemario completo, que incluían todos los volúmenes de la realidad y el deseo. Pero nosotros nos encontramos ahora en la primera edición, o sea, en el año 36. Y esa primera edición van a salir publicados los primeros 6 volúmenes, ¿no? Y el sexto, que lleva como título Invocaciones, es el que nos interesa. Ahí es donde se plasma, en ese volumen, la gran influencia que Hölderlin tuvo en la poesía de Cernuda. En la poesía de Cernuda. El título, como ya ustedes se podrán imaginar, es un título maravillosamente bien elegido, no solamente porque resume bastante bien el conflicto fundamental, el tema fundamental de la poesía de Cernuda, que sería ese conflicto, ese enfrentamiento, esa relación dialéctica entre el mundo y el sujeto, entre el otro y el yo, entre el amor y el deseo, entre la aspiración a un cambio social justo y el fracaso. O sea, esa dialéctica que en el fondo es muy romántica, ese es el romanticismo, ¿no? El romanticismo se caracterizaría por un sujeto que no se puede integrar en el mundo, que está en relación de conflicto constante con el mundo, que no tiene ese sentido de pertenencia, de unidad con el mundo, con la realidad, ¿verdad? Algo, bueno, luego lo veremos, que sí se da, siguiendo el planteamiento romántico, en aquella edad de oro primigenia de la que se nutre el romanticismo, idealmente, en la que sí existía esa conjunción entre el sujeto y el mundo. En el presente esa conjunción no existe, y ese va a ser el tema que Cernuda va a plasmar en toda su poesía prácticamente, va a ser una constante en su poesía, pero con variantes, ¿no? Con variante. Ese conflicto entre el deseo y la realidad, entre el sujeto y el objeto, el mundo exterior. Invocaciones es un libro muy importante. Invocaciones supone un punto de inflexión en la evolución poética de Cernuda. La crítica literaria suele diferenciar dos grandes épocas, y dentro de cada época, subépoca. Yo me voy a quedar únicamente con esa división general entre dos grandes periodos de la poesía de Cernuda. El primero que iría del 27, el volumen aquel que no fue bien acogido, hasta el 36, o sea, hasta el comienzo de la Guerra Civil. En ese grupo de poemarios incluimos, por tanto, a Invocaciones. Esto sería lo que la crítica literaria llama el periodo de juventud de la poesía de Cernuda, y a partir de entonces pues, vendría un segundo periodo que iría del 36 hasta el 63, que fue cuando fallece Luis Cernuda. Es un periodo, por tanto, que abarcaría todo lo que produjo durante la Guerra Civil y durante el exilio. Por tanto, dos grandes periodos, la poesía de juventud y los libros de madurez. Cada periodo tiene ciertamente características particulares. Yo creo que en el fondo esto de explicar la evolución de un poeta estableciendo dos grandes periodos, eso es una cosa artificial de alguna forma. A veces se hace para explicar la poesía por cuestiones pedagógicas, didácticas, o también para el lector que entienda la evolución de un poeta. Pero no fue así. Los límites no están dados tan radicalmente como esta distribución o este análisis pueda evocar, ¿no? Ni muchísimo menos. En cualquier caso, Cernuda siempre fue un poeta lector.
leyó muchísimo, y sobre todo cuando estuvo en el extranjero. Se interesó mucho por lo que se hacía en otros países, por lo que se había hecho, y en el primer periodo se observa una cierta evolución, desde la influencia de Garcilaso en los primeros poemas, ¿verdad?, en los que hay una métrica muy depurada, muy cuidada, un estilo realmente bello, en el que ya se vislumbra el gran tema de la poesía de Cernuda, que es la naturaleza y el amor insatisfecho, ¿verdad? Y luego aparece una influencia marcadamente importante en este primer periodo, que es el surrealismo, que él recibe durante su estancia en Francia. El surrealismo le da una vidilla especial. El surrealismo ahí ve un espíritu rebelde, un espíritu de rechazo de la sociedad establecida, de la sociedad conservadora establecida, un afán de destruir esa sociedad por la rebeldía, por la confrontación, no por cuestiones políticas, sino a nivel, digamos, cultural, ¿no?, a nivel poético, etc. Es el acto de rebeldía, ¿no?, en contra de lo establecido. Y esa rebeldía le encantó y es la que él plasma y que él la va a plasmar en uno de los libros que publicó, que es Los placeres prohibidos, y la va a enfocar hacia su homosexualidad, ¿no? Es el libro que quizás evoque más su condición homosexual como una reivindicación de su homosexualidad, con lo cual estaba ejerciendo ese espíritu rebelde que había heredado, cuya influencia había recibido de los surrealistas. Y posteriormente pues, hay un volumen muy interesante, que es una cita de un verso de Becker, donde habita el olvido, donde la influencia beckeriana es manifiesta, y por tanto ese romanticismo, ¿verdad?, de orientación española es manifiesto. Pues bien, curiosamente, por aquella época, en torno al 1934, va a tener un encuentro maravilloso, que es con un gran poeta alemán, que es con Hölderlin, del que vamos a hablar ahora. Dos palabras únicamente sobre la segunda etapa. En la segunda etapa recibe otras influencias y la temática no varía sustancialmente, pero sí hay una nueva temática, que es la temática del exilio, la temática de la nostalgia. La temática es cuando él se plantea el tema tan tratado en poesía del paraíso perdido, el recuerdo de su infancia, el recuerdo de su adolescencia, aunque él no tuvo una relación muy buena, ¿no?, con la Sevilla que había dejado, pero sí en el exilio empieza a añorar, a idealizar aquel periodo. Es por tanto la nostalgia, es una poesía más reflexiva, ¿no?, donde él reflexiona sobre el tiempo, la vejez, el paso del tiempo, la muerte. También va a ser un tema de esta segunda parte. Y es una poesía en donde él renuncia a ornamentación, a todo lo superfluo. Es un estilo más bien sobrio, muy depurado. Y bueno, ahí sí que puede haber alguna diferencia con el primer periodo, pero hay temas que son siempre presentes, ¿no?, que es el tema del amor insatisfecho, el tema del deseo, el tema de no encajar en el mundo, ¿verdad? Y ahora todo influenciado también por la experiencia que tuvo en el exilio y por Hölderlin. Hölderlin va a ser un poeta que, si bien la influencia que ejerce la hizo fundamentalmente en el volumen Invocaciones, pero siempre va a permanecer esa huella, ¿no?, de forma implícita, como vamos a tratar de ver en la tercera parte del seminario. Descubrimiento de Hölderlin. Hölderlin lo descubre en el año 34, empezó a escribir en ese año los poemas de Invocaciones. Ya he dicho que este volumen, posiblemente a raíz del encuentro con Hölderlin, con la poesía de Hölderlin, va a suponer un punto de inflexión en su producción poética, o sea, hay un antes y un después prácticamente, ¿no? Tras conocer a Hölderlin va a haber un antes y un después. El encuentro con Hölderlin lo hizo él propio, pero también influenciado por los consejos que le dio un poeta que él conoce, un poeta alemán, que él va a conocer en Madrid, que es Hans Gebser. Es un poeta, es un filósofo, es una mezcla de cosas, ¿no? Por cierto, es un poeta o es una personalidad bastante poca conocida en Alemania, ¿no? No se ha escrito mucho sobre él. Le interesó mucho, vino a España precisamente buscando la huella de Rilke. Incluso llegó a traducir a un romántico alemán al español con la ayuda de otros, que fue Novalis. Pues bien, fue Gebser el que lo puso en contacto con la poesía de Hölderlin, hasta tal extremo le encantó que deciden traducir
18 poemas de Hölderlin. Hölderlin hasta entonces había habido algunas traducciones de poemas sueltos, no había habido ninguna edición, tardó mucho en traducirse al español, pero él tradujo 18 poemas con la ayuda de Hans Gebser y a la vez, además de ese interés por la traducción, le interesó muchísimo configurar una nueva poesía, ¿no?, que se guiaba por una cierta cosmovisión que él había visto plasmada en Hölderlin. Y esa cosmovisión va a ser la mitología griega, como ahora veremos. Vamos a leer los poemas. Van a aparecer, no aquí, este es el poemario, la traducción aparecida en la segunda edición publicada en México. La primera edición de la traducción que hizo con Gebser la publicará en Cruz y Raya, en la revista de Bergamín, ¿verdad? En la segunda edición, en el año 42, la hizo Bergamín en México, sin consultar a Neruda, que estaba en Inglaterra. No pudieron contactar, y eso a Luis Cernuda. Eso le molestó. Le molestó porque él hubiera preferido corregir algunos matices de la traducción que hizo anteriormente. En cualquier caso, esta es la segunda edición del volumen, apareció como un volumen independiente. Fíjense ustedes que hay una errata en el título. ¿Lo han descubierto, la errata? Hölderlin se escribe con diéresis en alemán, ¿no? No es Hör, sino Hölderlin, ¿verdad? Hay, por tanto, una errata. Muy bien, vamos a leer un párrafo para que vean ustedes cómo explica Cernuda en Historial de un libro este momento de conocimiento, ¿no?, de descubrimiento del poeta de Hölderlin. En 1934, dice Luis Cernuda, que fue el que escribió la introducción, el prólogo a la primera traducción, en 1934 comencé a componer los poemas de invocaciones a las gracias del mundo, título que la edición tercera de La realidad y el deseo quedó reducido a invocaciones, por llegar a parecerme engolado y pretencioso. Más que mediada ya la colección, antes de componer el himno a la tristeza, comencé a leer y a estudiar a Hölderlin, cuyo conocimiento ha sido una de mis mayores experiencias en cuanto poeta. Una de mis mayores experiencias en cuanto poeta. Vivía entonces en Madrid Hans Gebser, poeta alemán. Gracias a él pude poner en práctica mi propósito de estudiar a Hölderlin, de quien había leído algo. Con la colaboración de Gebser emprendí luego la traducción de algunos poemas. Pocas veces he trabajado con fervor y placer igual. Al ir descubriendo, palabra por palabra, el texto de Hölderlin, la hondura y hermosura poética del mismo parecían levantarme hacia lo más alto que pueda ofrecernos la poesía. La hondura y la hermosura poética le fascinaron. Así aprendía no solo una visión nueva del mundo, que es lo interesante, una cosmovisión nueva, una visión nueva del mundo, sino, consonante con ella, una técnica nueva de la expresión poética. Los poemas que entonces traduje aparecieron en Cruz y Raya a comienzos de 1936. O sea, él destaca con manifiesto entusiasmo que le debe a Hölderlin una cosmovisión nueva y le debe a Hölderlin también una nueva técnica de la expresión poética. Y realza, se dio cuenta inmediatamente, la hermosura, dice, la belleza poética de la poesía de Hölderlin. Y ciertamente, la poesía de Hölderlin es quizás, a mi modo de ver, uno de los poetas que mejor ha logrado trasladar a la poesía, expresar poéticamente lo que es la belleza. Lo que es la belleza, ¿verdad? Pues bien, ¿quién fue Hölderlin? ¿Quién fue este poeta del que tanto fascinó a Cernuda? Estamos en el año 34-35. Le voy a poner un cuadro de él, de Hölderlin. Este es el cuadro famoso, ¿no?, que la pintura famosa sobre Hölderlin que hay. Fíjense la fecha de nacimiento, del año 1770, y la fecha en que falleció,
1843. Fue un poeta que vivió muchísimo tiempo, no es normal vivir tanto tiempo en aquella época. Quizás el más longevo fue Goethe, que vivió 82 años, Schiller, 45. Hegel, compañeros, nacieron en el mismo año, Hegel, y amigo de él además, murió con 61 años, ¿no? Novalis, otro gran poeta romántico, con 28. O sea, todos eran coetáneos de él, de Hölderlin. Hölderlin nace, por tanto, a caballo entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Y es la época más fructífera de la literatura alemana. No ha habido otra época igual. Él fue contemporáneo de Goethe, de Schiller, de Fichte, de Novalis, de Hegel, de Herder, etcétera, 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 ¿no? Fue una época en la que coincidieron mentes muy brillantes, tanto a nivel de poesía como a nivel de filosofía. Hubo una producción tremendamente importante en ambos niveles, como nunca la ha habido y nunca la habrá. Y ese fue el periodo que le tocó vivir, en el que vivió Hölderlin, ¿verdad? Él sirve, por tanto, de gozne, de vínculo entre estos dos momentos, y vivió un momento brillante. Él nace en Laufen am Neckar, Neckar es el río, en el río Neckar, en un pueblo llamado Laufen, a orillas del río Neckar, que está en Suabia, en la región de Suabia, una región bellísima, bellísima donde las haya, cerca de Stuttgart, en el sureste de Alemania, muy cerca de los Alpes italianos. Y esto es importante recalcarlo. ¿Por qué? Porque hasta los 14 años Hölderlin vivió en un mundo bucólico, en un mundo de extrema belleza, una naturaleza intacta, tremendamente bella, educado por mujeres, no tuvo la presencia de un padre represor que le reprimiera, que le oprimiera, sino él vivió libre en la naturaleza, y este periodo, esa edad de oro, como él luego definiría, esa unión, ¿no?, con la naturaleza que él experimenta de joven y de niño, esa belleza extrema le marcaría toda su vida. Es esa belleza, esa unión que él percibe, aunque no era consciente de ello, con la naturaleza que ella experimenta, que él experimenta con la naturaleza, es lo que marcaría al Hölderlin poeta. Como todo se acaba, eso es muy romántico, la Edad de Oro, ese estado paradisíaco, ese periodo mítico, desaparece, acaba. A los 14 años su madre, la madre de él, pertenecía a la aristocracia protestante del lugar, era una persona fervientemente protestante, en su familia había habido una tradición protestante muy importante, estaba muy relacionada con muchos vínculos importantes con el protestantismo y quería que su hijo, por supuesto, fuera pastor protestante. Además, eso le iba a garantizar un futuro digno, tener un trabajo digno, pero para ello tenía que formarse, ¿no? Entonces, pues lo matricula en la escuela de un monasterio y luego iría a otra institución para formarse y al final, con 18 años, acaba en el seminario, famosísimo seminario evangélico de Tubinga, ¿no?, donde él luego fallecería. Ese seminario es muy importante. Ese seminario contribuyó, ahí estuvieron, por ejemplo, Hegel, Schelling, otro de los grandes poetas, filósofos del momento. Hegel se formó ahí prácticamente, en ese seminario, ¿verdad? Y entonces es un seminario muy rico en cuanto a ideas, muy rico en cuanto a la preparación, pero sometido a un régimen monástico, a un régimen de disciplina, un régimen que Hölderlin lo vivió como un auténtico drama, como un trauma, un régimen de oscuridad, de tinieblas. Para él fue un rompimiento. Fueron 10 años en los que vivió en un mundo de oscuridad, de tinieblas. Hay que decir que Hölderlin, que era un personaje muy crítico, un poeta realmente muy crítico, incluso revolucionario, nunca aceptó esa religiosidad que le querían imponer. Él no diferenciaba entre el catolicismo y el protestantismo. Para él era lo mismo. Una religión con ritos caducos, ritos que no son vacíos, sin sentido. Entonces él rechazaba esa religión. Eso es importante. Rechazó esa disciplina que le impusieron durante ese periodo y tuvo siempre la sensación de haber sido expulsado del paraíso, ¿no?, de un mundo idílico, un mundo mítico, que le marcaría toda su vida. Esa infancia idílica dejaría de tenerla y la encuentra reflejada en la mitología
clásica griega. No la romana, no la latina, sino en la griega. Bueno, él está dentro de una corriente que existe en esta época en Alemania, la corriente de la nueva mitología. Curiosamente, en este periodo, eso lo hizo Schiller y lo hicieron otros muchos, también no Goethe no, pero sí Schiller, sobre todo Schiller. En el fondo, detrás de todos estos planteamientos va a estar Schiller, que es el gran poeta clásico, pero que también fue una especie de prerromántico. Alemania en este periodo va a descubrir la Grecia antigua y va a tomar ahí un modelo en el que se va a buscar la identidad nacional de Alemania. Alemania se encuentra en este momento, era un país muy atrasado, tanto económicamente, industrialmente, no se había industrializado todavía, como también políticamente. Alemania estaba dividido como consecuencia de la Guerra de los 30 años en casi 350 estados. O sea, eso es una cosa fatal, ¿no?, para el desarrollo económico de un país, esa división tan estricta, ¿no?, en tantos estados. Y la mayor parte de los estados, de estos estados principados o ducados, como era donde él provenía, gobernaban unos reyezuelos que eran reyes absolutistas pero feudales, propios de la Edad Media, que ejercían un absolutismo feudal, tremendamente duro, tremendamente represivo contra cualquier idea de modernidad. Y entonces Hölderlin detesta ese sistema, como detesta también la herencia religiosa que ha recibido en casa, ¿no? Él no se siente a gusto. Entonces, esa felicidad, esa hermosura, esa belleza que él busca, no la encuentra en la realidad, ¿no?, sino la va a encontrar en la mitología clásica griega. Alemania elige la mitología clásica griega como un modelo. Alemania me refiero a los poetas, a los filósofos, o sea, a los intelectuales de aquel entonces, que todos persiguen lo mismo, persiguen la renovación del país, persiguen modernizar Alemania. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues se le ocurrió buscar un modelo identitario y lo encuentra en la Grecia antigua. Y encuentra que el modelo que ese modelo se sustenta en la defensa de la belleza. Y descubre la belleza como concepto, ¿verdad?, identitario, incluso diría yo, ético y político, ¿no? Hay que fundamentar, ahora lo vamos a ver hablando de Hölderlin, pero todos coinciden prácticamente en lo mismo, hay que fundamentar una nueva realidad, una nueva nación alemana sustentada en la belleza, ¿no?, en una revolución que traiga la belleza. Y Hölderlin fue, digamos, el que más radicalmente lo expresa, como ahora veremos. Por tanto, la mitología clásica griega es donde Hölderlin va a encontrar ese paraíso perdido, esa belleza que había perdido en la realidad. Hölderlin vivió mucho tiempo, ciertamente, pero el problema de Hölderlin es que a partir de los 37 años se acabó el periodo de lucidez. Hölderlin vivió los últimos 36, 37 años en la demencia, ¿no? Tenía un problema mental que ya de joven, que pasó desapercibido, pero que se acentuó con la edad y con las experiencias aciagas que hizo en su vida, ¿no?, que la jugó. Ahora vamos a hablar de ello. Entonces, hablar de la poesía de Hölderlin es un hecho muy arriesgado, porque es una poesía compleja, muy abundante, donde toca diferentes temas. Yo voy a intentar explicarla centrándome en una serie de núcleos temáticos, cortamente porque no tenemos mucho tiempo, no sé qué hora es. Bueno, primeramente, el concepto de poesía. ¿Qué tipo de poesía crea Hölderlin? Hölderlin piensa que la poesía es una especie de teología de religión estética. Él, como ya he dicho, rechazaría esa religión heredada y crea un nuevo, él desea tener, o es partidario de un nuevo tipo de religión, que es la religión estética, la religión de la belleza, que no va a renunciar a la racionalidad, ni muchísimo menos, pero que sí se va a centrar en el culto a la belleza. Esa belleza es para él un sentimiento divino. La belleza expresa la divinidad. Es una belleza, ¿verdad?, en la que se va a centrar la nueva poesía, pero esa nueva poesía tiene una función. No es el culto a la belleza por la belleza, sino tiene una función educadora. La poesía, para Hölderlin, tiene una función educadora. Él piensa que la educación en la belleza tiene como objetivo, a través de la poesía, como objetivo, cambiar el mundo, cambiar la sociedad y cambiarla además radicalmente.
cambiarlo también políticamente. Para él la poesía debe de cumplir una función revolucionaria, una función que traiga una nueva circunstancia política, un nuevo estado político, que acabe con el absolutismo que había, que instaure una democracia, que instaure una república, y en ese proceso la poesía cumpliría esa función educadora. En ese sentido es un ilustrado. Hölderlin es partidario del principio ilustrado de Horacio, del prodece delectare, o sea, educa deleitando, educa para cambiar el mundo, para cambiar la sociedad. Y es ahí donde Hölderlin también puso al servicio la poesía. Estamos en el periodo de la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa causó un enorme impacto en Alemania. Concretamente, muchos de estos personajes que hemos hablado, de Goethe, Schiller, Novalis, etc., Hölderlin, por supuesto, era partidario de esta revolución. Incluso Hölderlin era partidario de una revolución armada. Él no era un pacifista al uso, como lo que hoy podemos entender por pacifista, sino que llegó incluso a defender las armas como mecanismo para crear esa revolución, además de la poesía. Pero siempre entró en conflicto. Poco a poco fue entrando en un conflicto entre el ideal político de defensa de la revolución, del cambio, y la realización pragmática de ese ideal. Y claro, ahí esto fue motivado por el periodo del terror, ¿no? La época del terror en el que derivó la Revolución Francesa. No le gustó nunca la guillotina, ni muchísimo menos, y claro, él decía, ¿para qué luchar por una nueva sociedad a través de las armas, a través de la revolución, si ello puede traer el horror, el terror y, por tanto, la desaparición de la belleza? O sea, la belleza, esa fue la conclusión a la que llegó, no se puede imponer de forma violenta a través del terror, a través de la guillotina. Por tanto, llegó a dudar, ¿no?, de que ese fuera el camino adecuado. Ya mayor, opta por la vía pacífica, pero nunca renuncia a la función poética, la función educativa de la poesía. Su modelo estaba en la Grecia de Pericles, en ese periodo tan importante en la Grecia antigua, donde el Estado se pone al servicio de la belleza. La belleza se erige en una razón de Estado. Fue cuando se construyen palacios, templos maravillosos, la Acrópolis, el Partenón, donde se producen obras artísticas y literarias de primer orden, donde hay una educación de los jóvenes en tanto en cuanto al cuerpo como en cuanto a su mente, los gimnasios, etcétera, etcétera. Ese periodo, para Hölderlin, fue debido, ¿no?, gracias a la República, no gracias a la monarquía, ¿no? Gracias a la República, a la democracia, se logró, por tanto, que la belleza se convirtiera en una razón de Estado. Y es lo que él desea para Alemania. Él desea para Alemania, que él llamó Germania, la Alemania del futuro, una especie de Grecia transfigurada, una Alemania que acabara con el absolutismo, que trajera la justicia y también que impusiera la belleza como un principio regulador de la política. Ellos eran muy idealistas, pensaban que la belleza por sí misma podía transformar al ser humano. Decían que un ser humano sin belleza es un animal. La belleza pertenece a la humanidad, pertenece, por tanto, a la condición humana. Schiller todavía lo dijo con mucha claridad, decía él, la belleza y el arte en cuanto a expresión máxima de la belleza, es lo que caracteriza y dignifica al ser humano. No hay ser humano, no hay animal que tenga belleza. El ser humano es el único ser vivo que está capacitado para la belleza, que está capacitado para el arte. Ese fue el principio que él seguía. Pues bien, él tenía una visión de Hölderlin de la vida, una visión sacralizada. No hay que olvidar que él provenía del monasterio, había tenido una educación religiosa, pero era una sacralidad vinculada a la belleza, ¿no? La divinidad está siempre vinculada a la belleza. Y esa belleza la pone en relación con la naturaleza. Hay tres ámbitos en los que se manifiesta la belleza. El primero, la poesía. La poesía tiene como función reflejar la belleza, y no reflejar la fealdad del mundo, sino la belleza para que pueda cumplir con su función educativa y transformadora de la sociedad. Por tanto, la poesía es belleza. Segundo, la naturaleza. Él tiene una visión sacralizada de la naturaleza, divina de la naturaleza. Él decía siempre que la naturaleza es la expresión de una divinidad y ahí se basa
por supuesto, en el modelo de los griegos. Y otro ámbito importante sería el amor. El amor también tiene un aspecto que sería la plasmación suprema de la belleza. Y los tres tienen un elemento en común, que es la condición sacralizada, es algo sagrado, ¿no? Por cuanto son tres ámbitos de expresión de la belleza, cumplen una función sagrada, es algo que no se puede manchar, ¿no? Que es lo máximo, la máxima expresión de la belleza, es como la contemplación de lo divino. Para Hölderlin, en la naturaleza se plasma lo sublime. La naturaleza es algo grandioso, es algo tremendamente bello, pero esa belleza, hay que tener en cuenta que Hölderlin era ilustrado, tiene dos caras, una cara pacífica, una cara bella, luminosa, y tiene también una cara oscura, una cara tenebrosa, una cara sin luz, una cara oscura. Pero eso pertenece también a la naturaleza. Aquí Hölderlin era un claro romántico. Y la conjunción de ambos elementos, de ambos niveles, expresaría lo sublime, ¿verdad?, de la naturaleza. Para él en la naturaleza plasmaba las divinidades. Él sigue aquí a rajatabla la visión que tenía la mitología clásica de la naturaleza, ¿no? Donde en la naturaleza se reflejaba la presencia de las divinidades, las ninfas, etcétera, los centauros, ¿no? Aparecían vinculadas con esa naturaleza. Por tanto, él predica la necesidad de que el sujeto se funda con esa belleza que contempla, que percibe la naturaleza. Es la única forma de encontrar la felicidad y encontrar la belleza perdida. Reencontrarse con la belleza, reencontrarse con la felicidad perdida para Hölderlin sería lo mismo que renunciar al yo e integrarse, fundirse con la naturaleza. Para él, la naturaleza, la belleza, se hace visible en la propia naturaleza. Otro aspecto que Hölderlin trató fue el amor. Y aquí podríamos establecer alguna similitud con Cernuda. Para él el amor era también un sentimiento sagrado, ¿no? Un sentimiento divino, ¿verdad? Que él llegó a experimentar. Él habla de la divinidad del amor, de lo sagrado que es el amor, y a través del amor se puede experimentar la sacralidad, la divinidad. Y él crea un personaje poético que fue Diotima. Crea una figura poética, Diotima, a la que él le va a escribir los mejores y más bellos poemas de amor. Y ahí ve él reflejado, ve plasmado esa sacralidad, esa divinidad, esa extrema belleza que él predica. Diotima se corresponde con una figura real, ¿no? Con Suzette Contar, que fue la mujer del banquero que contrató como preceptor de sus hijos en Frankfurt. En aquel entonces era usual que las personas adineradas contrataran a un profesor, un educador particular, y lo contrata y conoce a Suzette y se enamoran los dos locamente. Fue un contacto, fue un amor correspondido, un amor absolutamente platónico, pero un amor prohibido. Y rompió completamente la norma que establecía esa prohibición de enamorarse de una persona casada. Pues bien, con Diotima experimentó esa sacralidad de la belleza, en este caso plasmada en el amor y lo divino. Y derivado de todo esto, la visión de la poesía, la visión del poeta que Hölderlin tiene es la del mesianismo poético. Para Hölderlin, el poeta es un mesías, es alguien que ha concebido, que ha logrado entrar en contacto con Dios, que ha percibido la divinidad y que tiene como función transmitir esa percepción, ese sentimiento de divinidad, de lo sagrado, al ser humano. Lo sagrado siempre es la belleza, no lo olvidemos. Cuando él habla de divinidad, no es una divinidad que está en el más allá, habla de la divinidad en la tierra. Aquí sigue a rajatabla la mitología. O sea, los dioses mitológicos están en contacto con la tierra, están en contacto con el ser humano constantemente. Y es lo que le interesa a Hölderlin y así lo percibe también. Por tanto, el poeta sería una especie de mesías, una especie de sacerdote de la belleza, aquel elegido por los dioses para transmitir la belleza a los seres humanos. Por tanto, esa es la idea que va a tener
la idea de una especie de Mesías, de un poeta, de un profeta, de un sacerdote, de la belleza, en cuanto a poeta, cuya función radica exclusivamente en educar al ser humano para transformar el mundo. Vamos a leer, ya acabamos con Hölderlin, un poema que lo tienen en la... ¿Tenéis todos los poemas? Hay para todos, ¿sí? El poema... Ahí, aquí, yo tengo más, me parece. No sé, aquí hay algunas. Tenemos que correr un poco porque veo que el tiempo ha pasado muy rápido. Bueno, no, pero vamos, tenéis todavía 20 minutos. Bien, he elegido de los muchos bellísimos poemas que tiene Hölderlin este poema dedicado precisamente a la naturaleza, donde se plasmarían algunas de las ideas que concisamente les he expuesto. Aquí se plasmaría esa visión de la naturaleza. Está en una traducción al español, ya saben ustedes que las traducciones siempre pierden, ¿no? A la naturaleza, an die Natur sería el título en alemán. Es un fragmento. En tiempos en que mi corazón aún se volvía hacia el cielo, como si pudiera oír esta voz mía, cuando los astros eran para mí hermanos y en la primavera sonaba la voz melodiosa de Dios, cuando bastaba con que una brisa recorriese los bosques para que mi silenciosa emoción se despertara tu espíritu, espíritu de júbilo, o aquello era la edad de oro. En el valle o en el manantial me ofrecía su frescura, en el verde de los árboles nuevos que se aireaba sobre los peñascos, bajo el éter aparecido entre las ramas, y yo, volcado entre las flores, calladamente me embriagaba con sus perfumes y del cielo descendía sobre mí una nube de oro aureolada de luz y centelleos. Cuando me dejaba ir lejos por la desierta landa, a la que subía desde el fondo de sombríos desfiladeros el canto revoltoso de los torrentes, cuando las nubes me cercaban con sus tinieblas, cuando la tempestad desencadenaba entre las montañas sus ráfagas furiosas y el cielo me rodeaba con llamas, entonces te veía, alma de la naturaleza. A veces ebrio de llantos y de amor, como esos ríos que han vagado mucho y desean ya perderse en el océano, me hundía en tu plenitud, belleza del mundo, en comunión con todos los seres, felizmente lejos de la soledad del tiempo, cual peregrino que vuelve a la casa paterna, y así volvía yo a los brazos del infinito. Ese es un poema típico de la visión romántica de Hölderlin de la naturaleza y del amor incluso. Entonces, ¿por qué? Aquí claramente hay, en la primera estrofa que les he leído, hay un recuerdo de aquel paraíso perdido que él vivió en su infancia, al que él califica como edad de oro. Y en ese paraíso perdido está la presencia de los dioses, las divinidades, ¿no? La naturaleza está vinculada a las divinidades y gracias a ello es una naturaleza bella, extremadamente bella, en la que el sujeto se siente en una unión, ¿no? No hay fragmentación entre el sujeto y la naturaleza. En el valle, en el manantial, su frescura, el verde de los árboles nuevos, ¿verdad? Las flores que embriagaban con sus perfumes, los colores que predominan en esta segunda estrofa serían colores luminosos, áureos, de luz, de vida, ¿no? Hay un centelleo, hay una luz clara. Eso está tomado, evidentemente, de la visión propia de la Ilustración. Hay una visión, que no lo he dicho antes, muy importante, que separa a Hölderlin de la Ilustración, y es que los ilustrados contemplan la naturaleza como algo muerto, como algo que puede ser objeto de estudio racional, como algo que puede ser objeto de estudio mediante las ciencias empíricas, ¿verdad? Incluso como algo que se puede explotar, que se puede utilizar. Los románticos defienden el alma de la naturaleza. Para Hölderlin, la naturaleza tiene un alma, tiene un espíritu, tiene una divinidad, es algo divino, algo sagrado, que se plasmaría que se plasmaría en esa belleza que la naturaleza evoca. Pero a la vez, además de ser un mundo bello, con colores claros, de luz y centelleos,
La naturaleza también tiene una parte oscura, una parte de tiniebla, una parte que supone incluso una amenaza, ¿verdad? Puede ser algo destructivo, pero eso también forma parte de la belleza, también forma parte de esa naturaleza, ¿verdad? Cuando él habla de la desierta landa, de los sombríos desfiladeros, de los torrentes, de las nubes con sus tinieblas, ¿verdad? La tempestad, las ráfagas furiosas. O sea, todo eso implica el peligro, la destrucción, la oscuridad, y eso también forma parte de lo que él llama el alma de la naturaleza. La naturaleza, por tanto, forma una unidad entre la luz y las tinieblas, ¿no? Y eso es lo sublime, eso es la grandiosidad de la propia naturaleza. Una naturaleza en la que el yo quiere fundirse en ella. Cuando habla, me hundí en tu plenitud, belleza del mundo, quiere fundirse, y para fundirse tiene que desprenderse de su propio yo, ¿no? Tiene que llegar a esa comunión, como él dice, comunión con todos los seres. Y eso se logra desprendiéndose de su propia individualidad y tratar de alcanzar, identificarse, formar una unidad con la belleza que se plasma en esa naturaleza. Cuando habla de llegar a los brazos del infinito, esa es la conjunción, ¿verdad?, total con la propia naturaleza. Aquí simplemente lo que está reproduciendo es la visión antigua, clásica, del mundo, ¿no? Un mundo en el que el ser humano vive en conjunción con la naturaleza, un mundo en el que no hay contradicción, no hay separación entre el individuo y la naturaleza, sino hay conjunción. Y esa conjunción, esa unidad, además, es del ser humano consigo mismo, con lo cual hay una unidad, una armonía. Esa armonía es lo que caracteriza a la Edad de Oro, primigenia, ¿no?, que ellos contemplan en la Grecia antigua. En el presente se rompió esa unidad por el espíritu ilustrado y todo lo que es el predominio de la razón y de las ciencias empíricas, y ha de volverse, ¿no?, ha de volverse a esa conjunción, a esa compenetración con la belleza. La belleza ha de suplantar a la razón. A través de la belleza ha de conseguir esa unidad, esa armonía con ese mundo perdido, a través de la belleza. Por tanto, la belleza sería la máxima expresión de esa unidad perdida. Hay un cuadro, que lo comento rápidamente, de uno de los grandes pintores del romanticismo alemán, que es Caspar David Friedrich, igual lo conoce, un cuadro muy famoso, Monje junto al mar, de Mönch am Meer. Es un cuadro que realmente refleja esa visión del mundo, de la naturaleza, que tenía el romanticismo y que también tenía Hölderlin. Fíjense que el cuadro prácticamente no hay verticalidad. La única verticalidad sería esa figurita que aparece, algo que casi no se percibe, que es la de un monje, un ser humano, y que ante la inmensidad, la grandiosidad, lo sublime de la naturaleza aparece anonadado. Y esa naturaleza tiene también una vertiente abismática, una vertiente tenebrosa. El mar está muy revuelto, una vertiente peligrosa, ¿verdad? Las nubes están oscuras, hay una borrasca, y al fondo, al cielo, arriba, aparece un cielo azul. Son los elementos, ¿no?, que configurarían esa visión romántica de la naturaleza que tiene también Hölderlin. O sea, la naturaleza es lo grandioso, lo sublime. Y esa grandiosidad, esa conjunción, se manifiesta en la horizontalidad del cuadro. Un cuadro que se compone de extractos de niveles horizontales, ¿no?, la tierra, el mar, las nubes y el cielo. Bien, no sé si he logrado transmitiros dos cosas. Primero, la sacralidad, la divinidad de la naturaleza, la vinculación que hay entre lo que es la belleza, la poesía, la naturaleza y el amor, ¿no? Todos tienen un elemento en común, que es la belleza y la divinidad. La divinidad, él le da un carácter sagrado, aunque no está pensando en el Dios de los cristianos, ni muchísimo menos, un carácter sagrado como la perfección, la suma expresión de la belleza. Por eso él habla de lo divino, ¿no? En la naturaleza se refleja la divinidad. La divinidad habla a través de la naturaleza, porque la divinidad es bella, es belleza, y esa belleza está plasmada ahí. El sujeto tiene que renunciar a su yo y tratar de compenetrarse, fundirse con esa naturaleza y con el amor, ¿no? Lo mismo es el amor es bello, y el sujeto, el auténtico amor, lo sagrado del amor consiste en la compenetración entre el yo
que renuncia a su yo más particular con otro ser, ¿no? De esa conjunción resultaría esa belleza. Pues bien, pues ahora ya vendría la parte fundamental, cómo influye Hölderlin en Cernúda, ¿verdad? Y aquí habría que hablar primeramente de la mitología. O sea, hablamos al principio, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuando Cernúda habla de que Hölderlin le ha ofrecido una cosmovisión nueva y un estilo nuevo? Esa cosmovisión es la mitología, concretamente la mitología clásica griega, con la que se identifica completamente Cernúda. Voy a leerle un párrafo de él. Un comentario que le hace sobre la importancia de la mitología. Bien temprano en la vida cayó él habla de nuevo en tercera persona, ¿no? Bien temprano en la vida cayó en tus manos un libro de mitología. Aquellas páginas te revelaron un mundo donde la poesía, vivificándolo como la llama al leño, transmutaba lo real. Qué triste te pareció entonces tu propia religión. ¿Por qué te enseñaba a doblegar la cabeza ante el sufrimiento divinizado, cuando en otro tiempo los hombres fueron tan felices como para adorar en su plenitud trágica la hermosura? Cualquier aspiración que haya en ti hacia la poesía, aquellos mitos helénicos fueron quienes la provocaron y la orientaron. Aquellos mitos helénicos. Evidentemente, Cernúda no descubre la mitología a través de Hölderlin, ni muchísimo menos, ya la había descubierto anteriormente, pero sí ahora la va a constituir en una nueva cosmovisión. Y esa cosmovisión se va a sustentar sobre todo en el rechazo a la visión de sufrimiento que predica tanto el catolicismo como también el protestantismo y su suplantación por la belleza, ¿verdad? Él se deja atraer le fascina lo que es el politeísmo helénico. Para él esto era pluralidad, diversidad, muy alejado de la unicidad de un Dios perfecto, etcétera, etcétera. Incluso esos dioses helénicos son a veces muy imperfectos, ¿no? Adolecen de los vicios humanos, ¿verdad? Le encanta esa unión que le ve en la mitología entre el ser humano y lo divino, ¿verdad? Ahí no hay una separación como si la contempla en la religión al uso. Por tanto, defiende esa variedad de los dioses olímpicos y, por supuesto, ahí encuentra un rechazo explícito de la moral judeocristiana, que a él, en cuanto persona con la identidad que tenía homosexual, pues se sintió rápidamente identificado con esta visión. También en Cernúda, estamos hablando ahora de invocaciones, se da lo que sería la comunión entre lo humano y lo divino, entre la realidad y el deseo. Es aquí, prácticamente ocurrió únicamente en el poemario Invocaciones, cuando Cernúda consigue una armonía entre la realidad y el deseo. Es esa armonía, esa unidad entre el sujeto y el mundo, la que encuentra en el modelo mitológico de los dioses helénicos. Es ahí donde se refleja esa armonía primigenia a la que él aspira. Ahí no hay conflicto entre la realidad y el deseo. Hay unidad, ¿no? Hay comunión, hay unicidad, hay síntesis, ¿verdad? Y los poemas que va a escribir ahora, influenciados por esta visión, van a reflejar esa armonía entre lo que es la realidad y el deseo, entre lo que es la concepción divina, incluso panteísta, de la naturaleza, y también el motivo del paraíso perdido. Por tanto, va a desaparecer ahora esa dicotomía que ha caracterizado hasta ahora su poesía. La nueva concepción, por tanto, incluso la va a plasmar Cernúda en torno al concepto de armonía. Ahora vamos a ver poemas donde esa armonía prevalece entre un sujeto bello y una naturaleza igualmente bella. No hay una contradicción entre ambos. Por tanto, en invocaciones prima la armonía, el equilibrio, etc. Otra visión que hereda de Hölderlin sería la visión panteísta de la naturaleza. Ahora va a aparecer en algunos poemas una naturaleza divinizada, una naturaleza sagrada, ¿verdad?, que es reflejo de la divinidad plasmada en belleza. Esa visión panteísta de la naturaleza la va a vincular Hölderlin al mito, a una visión mítica, y en este caso de la infancia, de la adolescencia.
Ahora va a aparecer una concepción muy interesante que hace una reflexión que hace sobre lo que es el paraíso perdido y la va a vincular a Andalucía. Por tanto, la recuperación de la mitología, esa nueva visión de la naturaleza divinizada, incluso panteísta, va a tener como resultado que no habrá un conflicto entre lo que es el ideal y la realidad, lo que es el deseo y lo que es la realidad. Bien, es verdad que él habla del paraíso perdido, pero habla del paraíso, cosa que no había hecho antes. Ahora habla de un paraíso, un remoto paraíso, ¿verdad?, en el que existía esa unión entre realidad y deseo, y que él desearía volver a recuperarlo. La diferencia con Hölderlin, ¿dónde estriba? Lo que era Suabia para Hölderlin, lo que era el modelo de belleza natural, ¿no?, lo que siempre le persiguieron a toda su vida, esa idea, ese recuerdo de la felicidad bucólica, paradisíaca, que vivió en su adolescencia y juventud, primera juventud en Suabia, esos paisajes tan bellos. Cernuda los traslada a Andalucía, y concretamente al mar, a la luz y a Andalucía. Va a hablar de Andalucía, donde él va a ubicar ese paraíso idílico que se ha perdido, pero que estuvo, o que podría volver a estar. Vamos a leer un párrafo donde él habla del Edén. Confesaré que solo encuentro, dice Cernuda, confesaré que solo encuentro apetecible un Edén donde mis ojos vean el mar transparente y la luz radiante de este mundo, donde los cuerpos sean jóvenes, oscuros y ligeros, donde el tiempo se deslice insensiblemente entre las hojas de las palmas y el lánguido aroma de las flores meridionales. Un Edén, en suma, que para mí bien pudiera estar situado en Andalucía. Esto lo escribió en el 36, ¿verdad? O sea, vincula, por tanto, claramente la influencia de Hölderlin es palmaria, ¿no? Lo vincula a Andalucía. Bueno, pues ahora van a aparecer unos poemas en los que se va a reflejar lo que estamos explicando. Concretamente, esta concepción de la naturaleza, esta concepción del Edén, del paraíso perdido, pero que estuvo, y esa divinización de la naturaleza. Hay un poema, poema es a un muchacho andaluz, curiosamente lleva como título a un muchacho andaluz, es el primer poema del libro Invocaciones, del poemario este en donde se plasma la influencia de Hölderlin. Vamos a leerlo. Te hubiera dado el mundo, muchacho que surgiste al caer de la luz por tu conquero, tras la colina ocre, entre pinos antiguos de perenne alegría. ¿Eras emanación del mar cercana? Eras el mar aún más que las aguas henchidas con su aliento, encauzadas en ríos sobre tu tierra abierta, bajo el inmenso cielo con nubes que se orlaban de rotos resplandores. Eras el mar aún más, tras de las pobres telas que ocultaban tu cuerpo. Eras forma primera, eras fuerza inconsciente de su propia hermosura. Y tus labios, de fulmíneo bisel, eran la vida misma, como una ardiente flor, nutrida con la savia de aquella piel oscura que infiltraba nocturno escalofrío. Entre los ateridos fantasmas que habitan nuestro mundo, eras tú una verdad, sola verdad que busco, más que verdad de amor, verdad de vida. Y olvidando que sombra y pena acechan de continuo esa cúspide virgen de la luz y la dicha, quise por un momento fijar tu curso ineluctable. Y entonces, con sus luces el violento Atlántico, tantas dunas profusas, tu conquero nativo, estaban en mí mismo dichos en tu figura, divina ya para mi afán con ellos, porque nunca he querido dioses crucificados, tristes dioses que insultan esa tierra ardorosa que te hizo y deshace. Bueno, aquí tenemos una serie de imágenes, el poema se compone de imágenes, ¿verdad?, fundamentalmente. Habla de perenne alegría, habla del mar, hemos dicho ya que ahí es donde él ubica el paraíso, habla de Andalucía, es un muchacho andaluz, evidentemente. Es un mar que habla de un conquero. Yo no sé si conquero se puede referir a Huelva o en todo caso a Andalucía, ¿verdad? Andalucía. Habla del inmenso cielo, habla de la hermosura en este caso del cuerpo. Habla de la flor, ¿verdad?
y habla de la belleza. En este caso es una belleza corporal, la belleza de un joven, de un mancebo, parece extraído del Olimpo, es una belleza perfecta, es una belleza idealizada. Este joven, en él se plasmaría el ideal de la belleza, es una criatura ideal que además emerge del mar, ¿no? Y ahí podemos estar pensando en Afrodita. ¿Hay alguna vinculación con el mito de Afrodita? Cuando habla que surge del mar, se vincula al mar, cuando dice que las pobres telas que ocultaban tu cuerpo, ¿verdad? En este caso es un cuerpo masculino, pero es un cuerpo absolutamente perfecto. Y es una belleza embriagadora. Tan embriagadora como fue, por ejemplo, la belleza que luego se plasmaría en una obra propia del Renacimiento italiano, ¿no? El nacimiento de Venus. Ahora lo vamos a ver para que vean ustedes esa vinculación. El poema recuerda mucho a Afrodita, ¿verdad? La diosa griega de la hermosura y del amor, en este caso plasmada en un muchacho andaluz que podría ser el dios de la hermosura para Cernuda y también del amor. En este caso es un joven, ¿no? Un joven, pero que ha sido engendrado por la propia naturaleza, emerge del mar, ¿verdad? Un joven, por tanto, vinculado estrechamente con la naturaleza. Ahí hay una especie de visión panteísta, ¿no? Un joven semidios, semidivino, que confluyen el hombre, lo humano con lo divino, debido a esa belleza extrema que en él se plasma y que tiene un carácter adánico, ¿no? Adánico, ¿verdad? Cuando habla de forma primera el poema, ¿no? Tiene una visión del Génesis, ¿no? Este mancebo sería, por tanto, la manifestación humana de la belleza, del ideal de belleza, y la naturaleza va a ser cuna y sepultura de él, ¿no? Esa tierra ardorosa que te hizo y deshace, ¿verdad? Se vincula, por tanto, también la muerte a la naturaleza. Hay aquí, y eso es lo importante, una armonía, no hay contradicción, ¿no? No hay disyunción, no hay separación, no hay fragmentación entre el joven y la naturaleza, sino hay una absoluta armonía, una absoluta conjunción entre ese joven, que podría ser un reflejo, una proyección del poeta, y su mundo. Un joven que es una figura divina, se hace, tu figura divina ya para mi afán, ¿no? Tiene una cualidad, por tanto, divina. Es la plasmación de la belleza ideal, de la perfección de la belleza, ¿no? Y bueno, yo pienso que aquí lo interesante para nosotros serían dos cosas. Primero, la superación de esa contradicción entre la realidad y el deseo, esa contraposición, que es la que ha predominado hasta ahora en la poesía de Cernuda. Aquí por primera vez vemos que esa confrontación no existe. Aquí hay una plenitud, ¿no? Una grandiosidad por esa hermosura que el joven representa, y es una vinculación estricta con la naturaleza. Esto es la Edad de Oro, tal como los antiguos, los clásicos griegos concebían esa Edad de Oro. Era esto, justamente, y ahí radica la felicidad, ¿no? Y era la belleza unida a la conjunción, a la plenitud con la naturaleza. La absoluta conjunción, la fusión entre el yo, el sujeto, el individuo y el mundo que le rodea, en este caso la naturaleza. La infelicidad viene del antagonismo, viene del conflicto, viene de la destrucción, del no cumplimiento de ese deseo. Y luego, también interesante es cómo Cernuda ubica esta belleza, la ubica en Andalucía, ¿no? Y alude al mar. La alusión al mar puede aludir, por supuesto, a Afrodita, pero también puede aludir al concepto de paraíso que ahora Cernuda ha desarrollado, ¿no? El fragmento que les he leído antes. Hay un cuadro renacentista de Sandro Botticelli, El nacimiento de Venus. Aquí Venus ya saben que es la versión romana, latina de Afrodita, donde plasmaría esa belleza y evoca la armonía, ¿no? El equilibrio, la felicidad. Evocaría una belleza corporal, desnuda, semitapada, al igual que el joven, ¿no? En este caso sería con el cabello, y aparece en una concha que podría, para los antiguos, podría ser el símbolo de la fertilidad, de la sexualidad,
de la sensualidad, del amor, ¿verdad? Estaría también el mar, además un cuadro muy simétrico, ¿no? El eje vertical que se plasmaría a través de la diosa Venus, pues rodeada de los dioses, del dios del Zafiro, el dios del viento, a la izquierda y la hora de la primavera a la derecha. Aquí vendría, por tanto, aquí se plasmaría esa visión armónica, equilibrada, de la belleza perfecta. Es lo que de alguna manera Cernuda nos ha trasladado en el poema a un muchacho andaluz. Ya para ir ya finalizando poco a poco, luego hacemos, si quieren, algunas conclusiones. Hay otro elemento que le acerca Cernuda a Hölderlin, que es la visión del poeta como un semidios, una figura que está en vínculo, que está vinculado a los dioses, como una especie de mesías, lo hemos dicho antes, ¿verdad? Como Hölderlin tenía al poeta, una visión del poeta como si fuese una especie de sacerdote, ¿no? De mesías, aquel que entra en contacto con la belleza semidivina, ¿verdad? Y que es capaz de transmitirla a los hombres. Eso solamente lo pueden hacer los poetas elegidos, ¿no? Aquellos que tienen la sensibilidad para captar esa belleza y conectar con Dios, con la divinidad, ¿no? Pues bien, una visión parecida desarrolla Cernuda en esta época. También el poeta recibe una calidad de semidios, un semidios que vela por el bienestar de los hombres, un semidios que se preocupa por el desarrollo de los hombres, el desarrollo cultural, el desarrollo económico, el desarrollo social de los hombres. Un hombre, un poeta que mira al mundo con los ojos de un dios. Ese sería el poeta, la figura del poeta como semidios. Mira al mundo con los ojos de un dios, de un profeta, de un mesías, de un sacerdote, ¿no? Y que quiere, por tanto, ayudar a la humanidad a mejorar el mundo. Y, por otra parte, no lo he dicho antes, lo digo ahora, esa visión del poeta como semidios tiene un precio muy alto, que Hölderlin lo representa muy bien y en parte también Cernuda, que es la renuncia, de alguna manera, a las comodidades del mundo. El poeta semidios tiene que renunciar prácticamente a toda la vida, a todo lo que conlleva una vida burguesa y recluirse, dedicarse exclusivamente a la poesía, con todo lo que ello conlleva. En la vida de Hölderlin se ve muy bien. Hölderlin renunció a la cómoda vida de un pastor protestante, que es lo que su madre hubiera querido que él fuera, renunció a una cátedra de filosofía en una universidad, por cuanto Hölderlin tenía, no lo he dicho antes, lo dije, es que son tantas cosas, Hölderlin tenía una capacidad excepcional por la filosofía. Él estudió junto con Hegel y con Schelling. Fue compañero de habitación en el seminario de teología evangélica en Tubinga. Lo conocía muy bien y los dos dijeron que de los tres, el que más aptitudes filosóficas tenía era Hölderlin. Él renunció a una cátedra, como luego la obtuvieron Hegel y Schelling, renunció a dedicarse a la filosofía porque para él eso no bastaba. Eso era pura racionalidad, pura lógica, y lo que había que hacer era fundir los pensamientos filosóficos, la reflexión filosófica, con la estética, con la poesía, con la belleza. Si el pensamiento filosófico no se transmite a través de la belleza, o sea, a través de la poesía, no vale. No se cumple la función, que es transformar el mundo. Por tanto, él conjuga lo filosófico y la poesía en su poesía, algo de Hölderlin. La poesía de Hölderlin es una poesía filosófica, es poesía sobre la poesía. Por tanto, él renunció a esa aptitud filosófica y llevó una vida mísera, de enormes dificultades, ¿no? Nunca obtuvo una cátedra, es más, lo digo ahora, él tuvo graves problemas con sus compañeros, lo que le pasó a Cernuda. Goethe lo detestaba, lo ninguneaba. Ahí hubo un malentendido cuando conocí a Goethe, que era un personaje demasiado orgulloso, nunca se lo perdonó y le ninguneaba. Schiller, que fue, digamos, su protector durante un periodo de tiempo, cuando Hölderlin lo necesitó, porque Hölderlin tenía que vivir de algo, no podía vivir ahí de la nada, del aire, ¿no? De la poesía, no se podía vivir en absoluto. Entonces necesitaba un trabajo. Y salió una plaza en la Universidad de Jena en la que Schiller era profesor de historia. Y era una plaza de auxiliar, profesor auxiliar de griego antiguo. Y le pidió ayuda, lógicamente, con una carta, muy respetuoso, a Schiller, que hasta entonces le había apoyado.
Pues Schiller no le contestó. Desde entonces rompió la relación con Schiller, nunca lo pudo soportar más. Y luego fue precisamente a raíz de entonces cuando se dedica a trabajar como preceptor de la familia Gontard en Frankfurt, y fue cuando conoció al gran amor de su vida. Un amor muy interesante. O sea, los mejores poemas de amor en lengua alemana, ¿dónde están? Los escribió Hölderlin, a Diotima. Los más bellos poemas dedicados a la naturaleza los escribió Hölderlin, mucho mejores, mucho más bellos que los de Schiller, ¿verdad? Entonces, Diotima es de nuevo ese amor sacralizado que él diviniza absolutamente. Fue un amor correspondido, pero muy desgraciado. El marido los descubre y los separa, evidentemente. Ya no pudo continuar de preceptor y mantiene una relación a la carta. Con tan mala suerte, con el tiempo, el sufrimiento le llevó a una tragedia. Diotima enferma y muere de tuberculosis a los 2 años. Y poco después, Hölderlin enloquece, ¿no? Producto posiblemente de ese dolor. Por tanto, Hölderlin renunció de alguna manera a llevar una vida familiar, a tener una familia con hijos, que es lo que se esperaba de un pastor protestante. El pastor protestante tendría un cargo muy cómodo, ¿no? Y además con una familia, con hijos, una familia que tenía que ser ejemplar para la comunidad religiosa. Hölderlin no quiso nada de esto y luego pues renunció a un trabajo eficaz y se recluyó a la poesía. Se dedicó exclusivamente a la poesía, mal viviendo, pudiendo haber tenido todas las comodidades que tuvieron otros a su alcance. Él se dedica en cuerpo y alma a la poesía y es uno de los ejemplos más representativos del poeta íntegro, del poeta integral, que vive por y la poesía. Pues bien, también Cernuda. También Cernuda, de alguna manera, vive para la poesía. Cernuda, como sabemos, tuvo problemas con sus compañeros. Cernuda tuvo problemas con el trabajo, él no se sentía a gusto en su función académica, en sus trabajos académicos, ¿verdad? Estuvo cambiando constantemente de trabajo, tenía muchos problemas con el clima. Los lugares a los que iba, también en Estados Unidos, no le satisfacían. Problemas con la gente, problemas con los departamentos donde trabajó, por ejemplo, en Los Ángeles, ¿verdad? Donde únicamente se sintió medianamente bien fue en México, pero luego tampoco. Al final se va, le ofrecen un trabajo en San Francisco y en Los Ángeles y acude a ese trabajo. Fue una figura que tampoco llegó a estar integrado y no llevó una vida fácil. Cernuda padeció ciertas estrecheces económicas, ¿no? La única vez que realmente tuvo un sueldo bastante bueno fue en Estados Unidos al principio, pero claro, le llevaron a una zona que se lo buscó Aurora de Albornoz, concretamente ese trabajo. Concha de Albornoz. Ese trabajo, que ganaba bastante dinero, dando clases de español, pues resulta que nevaba muchísimo, que hacía muchísimo frío. Nunca se adaptó a ese clima y lo dejó. Es típico de Cernuda. Lo dejó, cambia por un clima más suave. O sea, renuncia, por tanto, a esas comodidades que otros sí tuvieron. Por tanto, Cernuda se creyó un poeta, de alguna manera, profeta, ¿no? Y eso lo plasmó en un bellísimo poema que lleva como título Soliloquio del farero, ¿no? Que sería el siguiente poema. Soliloquio del farero. Ahí es donde se plasmaría esa visión que tuvo Hölderlin del poeta como semidios, como un profeta, ¿no? Soliloquio del farero. Por ti me encuentro ahora el eco de la antigua persona que yo fui, que yo mismo manché con aquellas juveniles traiciones. Por ti me encuentro ahora constelados hallazgos limpios de otro deseo. El sol, mi Dios, la noche rumorosa, la lluvia, intimidad de siempre, el bosque, su alentar pagano, el mar como su nombre hermoso, y sobre todos ellos, cuerpo oscuro y esbelto, te encuentro a ti, tú, soledad tan mía, y tú me das fuerza y debilidad, como al ave cansada los brazos de la piedra. Acotado al balcón miro insaciable el oleaje, oigo sus oscuras imprecaciones, contemplo sus blancas caricias, y erguido, desde cuna vigilante, soy en la noche un diamante que gira advirtiendo a los hombres, por quienes vivo aun cuando no los vea. Y así, lejos de ellos, ya olvidados sus nombres, los amo en muchedumbres, roncas y violentas, como el mar, mi morada, puras ante la espera de una revolución ardiente, o rendidas y dóciles, como el mar sabe serlo, cuando toca la hora de reposo que su fuerza conquista.
Tú, verdad solitaria, transparente pasión, mi soledad de siempre, eres inmenso abrazo, el sol, el mar, la oscuridad, la estepa, el hombre y su deseo, la airada muchedumbre, que son sino tú misma. Por ti, mi soledad, los busqué un día, en ti, mi soledad, los amo ahora. Aquí tenemos un poema que plasma ese sentimiento de soledad que tiene el poeta elegido, el poeta semidiós, que se desvincula de la comunidad, pero que vela por ella. Es un poeta, en este caso el faro está muy bien elegido, desde la atalaya, ¿verdad? Además emite la luz, ¿no? La luz en la noche, una luz que ayuda, una luz que orienta, una luz que protege, una luz que puede ser de origen divino, ¿verdad? Y con ella ayuda, orienta y protege a los hombres, a unos hombres que ama en muchedumbre, aunque no los conozca individualmente. Es, por tanto, un poeta que tiene como función el mejorar la vida humana. Detrás de todo está el mito de Prometeo, evidentemente, ¿no? Que roba el fuego, la luz, y se la trajo a los hombres y posibilitó el desarrollo de la humanidad. Es, por tanto, un poeta que pareciera que estuviera en contacto con la luz divina, que se la trae a los hombres y les ayuda. Pero es un poeta, y ahí está el Hölderlin, que paga un alto precio por esa función de poeta profético, poeta mesías, que es la soledad. La soledad, la entrega absoluta a la poesía, ¿no? El desvincularse de una vida burguesa, ¿no? Es la absoluta soledad, recluirse, y más lo repite y una y otra vez, pero es un poeta que tiene como finalidad el mundo, los hombres, ayudarlos, ¿verdad? Aunque no esté con ellos ni los conozca personalmente. Ya para finalizar... Sí, me da pena pararte. Vale, pues simplemente hay serían los últimos poemas, es el tema de Ítaca. Curiosamente les quería leer, quizás podamos leer el poema de Cernuda, Peregrino, que pertenece al primer volumen que le escribió, donde se refleja, tiene lo puede leer usted, se entiende fácilmente el poema de Die Heimat de Hölderlin, que tradujo Cernuda y Gebser. Y él, ya en el exilio, es uno de sus últimos poemas, escribió ese poema retomando el tema de Ítaca al que se había referido Hölderlin en Tierra Nativa. Lo leo simplemente y acabamos. Peregrino se titula el poema. Volver, vuelva al que tenga, tras largos años, tras un largo viaje, cansancio del camino y la codicia, de su tierra, su casa, sus amigos, del amor que al regreso fiel le espere. Mas tú, volver, regresar no piensas, sino seguir libre adelante, disponible por siempre, mozo o viejo, sin hijo que te busque, como a Ulises, sin Ítaca que aguarde y sin Penélope. Sigue adelante y no regreses, fiel hasta el fin del camino y tu vida. No eches de menos un destino más fácil. Tus pies sobre la tierra antes no hollada, tus ojos frente a lo antes nunca visto. Quizás sea uno de los poemas que mejor refleja la situación en el exilio de Cernuda. Y aquí la expresa retomando el mito de Ítaca, al que ya aludió Hölderlin en ese primer poema. Él no tiene una Penélope, él no tiene un Telémaco, un hijo que le espere, él no tiene hogar, no va a volver al hogar, ¿verdad? A su Ítaca. Él, su destino, lo tiene asumido, será errar por el mundo, errar por esos países en el exilio. No podrá volver a su tierra natal, no es admitido, no es querido, ni siquiera él quiere volver. Eso sería una claudicación, ¿no? Bueno, pues yo le agradezco mucho su presencia. No sé si le habré ayudado a entender un poco esta influencia de Hölderlin en Cernuda y también entender quizá la poesía de Cernuda desde otra perspectiva. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Manuel. De hecho, me ha dado pena tener que decirte que estábamos llegando a -10 y que tenemos que hacer un intercambio por la siguiente conferencia de esta tarde, porque estaba siendo interesantísimo. Gracias de verdad por esta lectura que nos has hecho. De hecho, sé que se van a quedar preguntas en el tintero.
Si hay alguna por ahí muy rápida, tenemos un par de minutos, aunque luego el descanso sea más breve. A mí, por ejemplo, me ha parecido muy interesante que coincida la época en la que él descubre esa función fundamental educadora que la poesía tiene que tener a través de la belleza que plantea Hölderlin, cuando él lo está poniendo en práctica con las misiones. Es decir, él va a ser un poeta que además sí va a dar un paso más incluso que el propio Hölderlin y va a llevar la poesía a realizar esa labor educadora, por lo menos lo va a intentar. Entonces, bueno, me ha parecido también muy interesante cómo eso además coincide en su momento, vital, coincidencia de este ¿no? tipo entre los dos. El estilo de vida que llevaron, el rechazo del mundo que le rodeó, el enamorarse de algo prohibido, también el compromiso, ¿no?, con un cambio social, que Hölderlin lo tuvo y además inicialmente muy radical, defensor de la revolución en Alemania, y también lo tuvo Cernuda, y luego el final, Hölderlin, un final aciago, recluido en una torre, demente, y Cernuda recluido en el exilio. Pues sí. ¿no? 25 años. Pues, Teresa. De Hölderlin en Hiperión, cuando dice: el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Exactamente, así es. Qué bonito. Así es. Él siempre creyó que quien realmente puede cambiar el mundo es la poesía. Y lo que queda al final, aunque todo fracase, aunque todos los planteamientos políticos, lo que queda siempre, lo dijo también, lo escriben los poetas. El poeta es el llamado a renovar, a cambiar el mundo. No es filósofo. Al filósofo le falta la estética, la belleza, ¿no?, para transmitir eso. Hegel aprendió en Tübingen a escribir en abstracto, y entender a Hegel cuesta, ¿eh? Eso es lo que no quería Hölderlin. No, claro, un minuto podemos tener, Teresa, si quieres. Que decía también que hubiera cambiado mucho Marx si hubiera leído el Hiperión. Si hubiera leído a Hölderlin. Sí. Marx. El del Capital, el filósofo. Marx, sí, claro. Hay dos planteamientos distintos. O sea, incluso Marx criticó el idealismo de Schiller, por ejemplo. Y claro, Marx, son dos planteamientos muy distintos. Por cierto, Marx, que tiene una influencia también en esta época muy grande, pensaba que hay que cambiar el mundo, la sociedad, hay que cambiar primero la estructura básica, la economía, el materialismo. Mientras que ellos pensaban que no, hay que cambiar primero la idea y luego cambiará la sociedad. Sí. Pues nada, muchísimas gracias, Gracias de verdad. por todo. 5 minutos o 6, ¿vale? El tiempo de que podamos empezar, porque luego sí que no nos podemos retrasar, que a las 9 nos dejan aquí encerradas, si no.